Uno de los servicios funcionales más importantes para el desarrollo de un Estado-nación es su sistema de transporte. Además de los servicios básicos tales como el agua, energía eléctrica y seguridad, el transporte público representa un valioso recurso para el desarrollo vital del sistema económico, siendo así uno de los índices más importantes que se toman en cuenta para medir el desarrollo de un país y que sirve para comparar el crecimiento o estancamiento de una sociedad. Considerando que los sistemas de transporte colectivo en su origen están creados para transportar la mano de obra y fuerza laboral del capital, estos suelen tener intervención estatal, teniendo una serie de regulaciones que, en teoría, deberían contemplar el bien social al que representan. El día de hoy vamos a realizar una comparativa crítica del sistema de transporte colectivo de México y Argentina, tomando en consideración distintos factores y convergencias comunes. ¡Comenzamos! Partamos del fundamento. Parte del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana dicta que la nación tendrá todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Dicho de otra forma y traduciéndolo, en teoría, el Estado y sus representantes deberían encargarse de velar por los intereses y bienes públicos que el Estado dice representar, ya que son de todos nosotros y nos cuestan a todos. La calle y sus vialidades son un interés público. De igual forma, parte del primer artículo que se encuentra dentro de las generalidades de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México dice que las disposiciones establecidas en la misma deberán garantizar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad que satisfagan las necesidades de las personas en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Grábate bien esto último, porque lo voy a retomar varias veces. Dicho de otra forma, tanto la Constitución como las leyes que regulan los sistemas de transporte colectivo en ambos países dictan ciertas normativas que son vitales para su correcto funcionamiento. Una de las principales diferencias a destacar de este lado del continente es que Argentina destina una gran cantidad de recursos públicos en servicios sociales y el sistema de transporte público no es la excepción, ya que hasta a finales del 2023 el gobierno argentino subsidiaba aproximadamente el 85% del boleto de cada usuario por medio del Fondo Compensador del Transporte Público, que, entre otras cosas, asumía el costo de la gasolina, mantenimiento de las unidades, así como parte de los salarios, impactando directamente en el bajo costo que se cobraba a cada usuario del transporte público. A pesar de que el sistema de transporte colectivo mexicano, en su mayoría, no cuenta con subsidios destinados directamente, el Estado provee una serie de apoyos para someter a regulaciones que, en teoría, deberían fortalecer la infraestructura de las líneas concesionadas. Es decir, para dar un servicio de transporte en, y recuerda, condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo en la sociedad en su conjunto, tal como lo determinan las leyes bajo las cuales se rigen estos servicios. La realidad es que estos apoyos se otorgan a cambio de votos u otros factores turbios y nefastos propios de la corrupción rampante que impera en mi país. Uno de los muchos ejemplos que podemos enumerar de esta terrible situación es que, cada periodo electoral, las instituciones encargadas en preservar los bienes y recursos públicos se ponen en modo espléndido, otorgando, no más porque sí, una serie de facilidades para que, según ellos, regular ciertas concesiones que teóricamente son bienes y servicios a la disposición de cada ciudadano. Así es como de pronto se anuncian los subsidios del 100% de descuento en el pago de tenencia vehicular, adeudos anteriores para choferes públicos, además de descuentos varios en impuestos aplicados para sustentar el desarrollo y seguridad de la calidad de los servicios que dicen proporcionar. Te lo pongo así. Se supone que todas las unidades de transporte concesionadas en México para dar un servicio, sin excepción, deberán tener mantenimiento general, adecuaciones como asientos cómodos y limpios, choferes capacitados y habilitados para la conducción en ambiente urbano, actitud de servicio y periodicidad constante en la línea que tienen a concesión. Todos estos rubros son contemplados explícitamente en la ley que regula su funcionamiento y por la cual los funcionarios públicos encargados de certificar estos parámetros se supone que validan para otorgar o no ciertas acreditaciones, para seguir o no operando. Pues, evidentemente, esto no sucede.
Así es como la corrupción de los servidores públicos que se aprovechan inescrupulosamente de las estructuras de poder a su cargo omiten la certificación debida de las unidades y el personal responsable, entrando en lo que se denomina conflicto de intereses, que se oculta a propósito, ya que en muchas ocasiones los mismos funcionarios son empleados o dueños de las mismas líneas de transporte. Así, usando recursos y bienes públicos como moneda de cambio, ignoran deliberadamente los requerimientos técnicos que los obligan a prestar un servicio en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad que satisfagan las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, tal como lo determinan las leyes bajo las cuales se rigen estos servicios, perpetuando así este círculo vicioso en el que los impuestos, que en teoría deberían sustentar y proporcionar servicios de calidad, son rapiñados por parásitos institucionales, vasallos de los empresarios que prostituyen las normativas que regulan su funcionamiento y el de las instituciones públicas. Dicho de otra forma, y en el caso del transporte colectivo, las normativas que regulan las condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad y demás términos que contempla la ley son omitidos deliberadamente a cambio de votos y presencia política y gremial. Y esto se traduce en unidades que seguirán siendo sucias, incómodas, sin mantenimiento, operadas por gente con poco o nada de conocimiento vial, sin sentido de servicio y sobre todo impuntuales, sin control alguno que tenga previsto mejorar el servicio público, que, al compararlos lamentablemente con otros países que vamos conociendo, son un tema de conversación bastante importante. Uno no sabe lo que tiene hasta que conoce algo mejor. Así es como llegamos al sistema de transporte colectivo argentino. Es importante tomar en cuenta las diferencias económicas y sociales que contrastan con México, ya que, a pesar de que Argentina cuenta con una importante devaluación en su valor de moneda versus el dólar americano, esto contrasta con el nivel de infraestructura que posee y que está al alcance de todos los ciudadanos, siendo punta de lanza en Latinoamérica con el desarrollo y aplicación de estrategias, planeación y aplicación de servicios públicos en general. Específicamente en el transporte público se puede comprobar con el estado de sus unidades, es decir, limpias, con aire acondicionado, sí, aire acondicionado, operadores ampliamente capacitados, periodicidad y puntualidad en sus recorridos, así como las conexiones entre cada ciudad o provincia que unen los puntos neurálgicos del país. Al viajar en alguno de sus tramos en tren o autobús pude notar que la infraestructura vial está impresionantemente conservada, con gran parte de sus avenidas limpias y despejadas, sin baches en el camino o coladeras destapadas, con señalizaciones y medidores de velocidad. Los argentinos o cualquier otra persona que circule dentro de cualquier tramo vial está atento de los elementos de regulación de tránsito que, si se infringen, son acreedores a multas y sanciones que aplican como medida de contención, que son reguladas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La notificación de multas de tránsito se puede hacer de distintas formas, por ejemplo, desde el correo postal hasta la notificación verbal por un agente de tránsito, quedando registrada en un sistema que te impide renovar tus acreditaciones viales para seguir haciendo uso de tu permiso de conducir y otro tipo de acreditaciones técnicas requeridas para circular según la ley de tránsito argentina, obligándote a pagar, como infractor, todas tus multas antes de renovar cualquier otro permiso o trámite. Técnicamente igual que en México. La diferencia es que las instituciones que están a cargo de esta función de este lado del continente sí funcionan tal como lo determinan sus estatutos. Y no quiere decir que aquí no exista la corrupción o la ineptitud de sus servidores públicos. El tema de las infracciones de tránsito en México es bastante nefasto, ya que la aplicación de sanciones está regulada por elementos de tránsito corruptos, que responden a mandos operativos igual de corruptos, llevando la escalera de corrupción y deshonra desde el ciudadano infractor, que en la gran mayoría de las veces es ignorante de las leyes de tránsito, hasta los altos mandos operativos que imponen cuotas de recaudación a los elementos a su cargo. No existen cifras oficiales, ya que todo esto es una transacción entre el policía y su víctima, pero este es un ejemplo más de la vomitiva realidad que muchos mexicanos vivimos y que, para evitar perder nuestro valioso tiempo de vida que nos hacen desperdiciar en las instituciones públicas encargadas, preferimos erróneamente zafar del problema. Regresando al sistema de transporte colectivo argentino, está compuesto por una serie de ramales interconectados por líneas de autobús que popularmente llaman colectivo o bondi, trenes y subterráneos. Además, están obligados a cumplir un itinerario bastante marcado, así como una serie de regulaciones técnicas bastante estrictas que son pieza fundamental de su conservación y mantenimiento. Mismas regulaciones técnicas que se extienden a cualquier conductor para circular por el territorio argentino. Esta es la verificación técnica vehicular, comúnmente llamada VTV,
la cual, como su nombre lo dice, es una prueba que forzosa y anualmente realiza el gobierno por medio del Ministerio de Transporte argentino a todo vehículo, la cual certifica las óptimas condiciones y funcionamiento de todos los sistemas del vehículo. Y cuando digo todos, son realmente todos. Frenos, luces, bocina, suspensión, son algunos de los muchos parámetros que valida esta prueba, la cual, si te falla cualquier detalle, por mínimo que sea, va para atrás, como decimos en México. Y tienes que, además de reparar todas las observaciones técnicas, volver a pagar la prueba. Es muy raro y casi mínimo el índice de corrupción en este trámite, ya que tendrías que sobornar a todos los técnicos involucrados, lo cual representa un costo aún mayor de lo que saldría a ser el proceso como se debe. Esta verificación es aún más rigurosa para las empresas que realizan servicios públicos de transporte, ya que además de los parámetros técnicos, los choferes y operadores deben realizar una serie de pruebas y controles teóricos y prácticos para seguir operando anualmente. Y esto se nota en la cifra de accidentes viales fatales que contrastan escalofriantemente con los datos recopilados. Con información de el Ministerio de Transporte argentino, en el informe de siniestros viales fatales del año 2022, reportaron 3.015 siniestros fatales, así como 3.828 víctimas fatales involucradas, mientras que en México, con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial y el 3º en Latinoamérica en muertes por hechos de tránsito, con 24.000 decesos al año en promedio. Como puedes ver, la cifra es abismal, dejando con parámetros medibles la nefasta realidad al comparar los resultados de las instituciones que intervienen para regular las condiciones viales de ambos países. Según datos de la Dirección General de Estadísticas de Censos porteña, 1 de cada 2 personas que trabajan en la ciudad de Buenos Aires vive en el conurbano, es decir, fuera de la capital. Por ello, la gran importancia y funcionalidad del transporte público, llevando diariamente una notable cantidad de personas a su fuente de empleo o escuela. Se estima en que todo el sistema circulan 11 millones de pasajeros al día en promedio, y esto es importante comentarlo, ya que los embotellamientos viales aquí no son comunes, y nuevamente, es inevitable comparar esta realidad con México, ya que inevitable y frustrantemente, los embotellamientos viales en las vías principales que conectan la Ciudad de México son una constante. Las horas pico son una tortura que se vuelven un foco de atención cuando los responsables directos no son mencionados en ninguna parte. Y es que nadie elegiría por su propia voluntad pasar 2, 3 y hasta 4 horas en el transporte público para llegar a su trabajo o escuela. Pero esto es lo que hace la población flotante todos los días, que se traslada desde el Estado de México, Hidalgo o Morelos, que prevalecen por su cercanía a la ciudad, para llegar a tiempo y cumplir con sus labores cotidianas que sostienen una gran parte de la economía de la capital. De acuerdo con un informe con fines políticos presentado al Congreso de la Ciudad de México por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, declara que diariamente ingresan a la ciudad un aproximado de 2.3 millones de personas que componen la población flotante, provenientes de los estados colindantes, lo cual ha provocado una demanda importante de transporte público en la ciudad proporcional a su crecimiento casi desmedido e incipiente planificación. Es inevitable comparar las cifras que reportan ambos países, ya que resulta increíble, casi irrisorio, que se puedan mover más eficiente 11 millones de personas que 2 millones, cifra que nos regresa de golpe a la vergonzosa y repugnante realidad que padecemos muchos mexicanos, con la corrupción e ineptitud de los servidores públicos que deberían regular las concesiones y requerimientos técnicos para operar cualquiera de las líneas de transporte público a su cargo y dar un servicio en condiciones de... Así es, seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad que satisfagan las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, tal como lo determinan las leyes bajo las cuales se rigen estos servicios. Lo que se traduce en choferes entorpeciendo la circulación, bajando y abordando pasaje en cualquier lugar o generando choques absurdos por jugar carreritas o simplemente por su falta de conocimiento de cultura vial. Este video personalmente me deja con un mal sabor de boca, ya que inevitablemente estamos haciendo una comparativa directa en el desarrollo de la sociedad mexicana y la argentina, que lamentablemente nos deja muy mal parados a nosotros los mexicanos. Y es que, aún teniendo un Producto Interno Bruto muy superior al de Argentina, las políticas sociales y la cultura cívica no permean de la misma forma, dejando en evidencia una vez más que la aplicación correcta de la intervención estatal en bienes y servicios públicos se traduce en una mejor infraestructura social. La corrupción e ineptitud de los servidores públicos al servicio del Estado es algo común entre ambos países. Sin embargo,
Los resultados de la investigación nos recuerdan que los intereses de los empresarios corrompen y prostituyen las leyes específicamente creadas para regular los bienes e intereses sociales. Y la reflexión que nos deja el análisis de los datos recopilados nos muestran una triste realidad en la que una ciudad que mueve más eficiente 11 millones de habitantes diariamente tiene una calidad abismalmente inferior de siniestros fatales y una eficacia superior a la otra que mueve 10 veces menos cantidad de personas, teniendo una tasa de siniestros fatales vergonzosamente alta y una deplorable infraestructura. Ahí es donde se mide perfectamente los resultados de las instituciones públicas que regulan los bienes del Estado para fomentar el desarrollo y la preservación de un país. De nada nos sirve a los mexicanos tener una moneda más estable y un Producto Interno Bruto mayor al de otros países, cuando los intereses y bienes públicos siguen siendo prostituidos y repartidos entre particulares por las mismas instituciones que deberían preservarlos. Si te gustó este video, dale like y coméntanos, ¿conocías ya estos datos? ¿Te gustaría saber más de los temas que tenemos para compartirte? Activa las notificaciones para que puedas ver antes que nadie el nuevo video que tengo para ti. Síguenos en nuestras redes. ¡Chao! ¿Qué encontré yo cuando llegué a la presidencia? Primero, el crimen organizado se estaba apoderando de pueblos y ciudades, se los estaba comiendo. Antes no pasaba, ahora hasta pasó en México. Y ahora está pasando en Ecuador y por eso matan a un candidato, y estoy seguro que está pasando en Argentina y por eso hay violencia en Rosario y por eso está pasando en muchas partes. El crimen organizado se está apoderando de los pueblos y ciudades. Segundo, las instituciones como los conocemos están carcomidas, así las encontré yo, por la corrupción. Una corrupción que era antes recibir dinero a cambio de pasarse una luz en el semáforo. Cuando esa corrupción es por pasar una tonelada de cocaína en el mismo semáforo, estamos hablando de una dimensión muchísimo mayor. Y tercero, la política de los gobiernos en México y probablemente en otras partes era una política de mirar para el otro lado. Es decir, la recomendación, el mismo recibís, con eso no hay que meterse. Mirar para el otro lado, dejarlos pasar, no pasa nada. Y por otra parte, yo vi dos procesos paralelos que hoy veo en América Latina. Por una parte, uno descendente. Las instituciones de seguridad y justicia están cayendo, están colapsándose rápidamente. Y por otra, el crimen organizado está creciendo arrolladoramente en fuerza, en organización, en dispersión, en comunicación, en tecnología, en influencia, etc. La clave es parar estos procesos y revertir esas flechas. Hay un nuevo modelo de negocio criminal. El valor agregado de un negocio es distinto, depende a lo que te dediques. ¿Cuál es el valor agregado en el viejo modelo? Este nuevo modelo, ojo, también es clave para entender lo que está pasando. Hay una evolución relacionada a las drogas. El viejo modelo, ¿cuál es? El narcotráfico, es decir, literalmente es el tráfico de narcóticos a Estados Unidos. Ese es el viejo modelo. El nuevo modelo, ¿cuál es? Narcomenudeo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. Ustedes lo sufren, ¿por qué? Porque dicen Argentina o Chile o Ecuador no están en la ruta de la coca hacia Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque ese modelo ya no es el exclusivo. Ahora el nuevo modelo adicional al viejo de tráfico de drogas es la venta de drogas. ¿Cuál es la diferencia? Es un poco como exportar toneladas de café de Colombia al mundo a poner Starbucks en todo el mundo. ¿Es el mismo modelo del negocio? Por supuesto que no, puede ser el mismo café, pero el valor agregado es distinto en cada negocio. ¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Rápido, ¿tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca,
1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar 1 tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto, entonces la logística es de punto de venta. El concesionario de una franquicia de Starbucks necesita controlar la temperatura del café, si está el pastel de zanahoria en el